En esta mañana yo quiero compartirles una palabra preciosa que va a bendecir tu espíritu, va a bendecir tu alma, y vamos a seguir creciendo y madurando en ese propósito que Dios quiere que nosotros hagamos. Bien, vamos a estar en nuestros pies, por favor. Aleluya, aleluya. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu presencia. Señor, gracias porque tú eres bueno. Gracias, Dios, porque hay pan en la casa del pan. Señor, hay palabra para tu pueblo, Señor. Tú eres esa palabra, Dios, que se hace carne en nuestras vidas para recibirla. Dios, en el nombre de Jesucristo, en esta hora se despejan los aires de este lugar que estamos, Señor, clamando desde muy temprano, y también los aires de cada casa en el nombre de Jesucristo, para que haya un ambiente de gloria, un ambiente de presencia, un ambiente de fuego en el nombre de Jesucristo. Que venga poder, que venga liberación, que venga favor de Dios, que venga paz a cada casa, que el shalom de Dios sea desatado sobre cada casa de los que están aquí y de los que están allí, Señor, a través de las redes sociales. Padre, declaramos este tiempo en victoria, declaramos tu bendición y tu fuerza en esta hora, en tu nombre santo. Amén y amén. Aleluya. Puede sentarse. Mis amados, en esta mañana vamos a tocar un tema poderoso que no fue muy difícil colocarle el título, porque el título es la palabra de Dios. Dice: Cristo en mí, la esperanza de gloria. Diga conmigo: Cristo en mí, la esperanza de gloria. Vamos a la palabra, Colosenses capítulo 1, versos 26 y 27. Colosenses 1, versos 26 y 27. Y dice así. El apóstol Pablo está hablando allá a la iglesia de Colosas y le dice: el misterio, el plan que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Mis amados, Dios estableció un plan que antes era un misterio porque no había sido revelado. El plan de la salvación para salvar al mundo. Y no solamente que Dios nos llama para salvación, sino que también nos encomienda a ti y a mí compartir y anunciar este mensaje, el mensaje de la salvación. Este plan de salvación que Dios estableció para la humanidad. Pero ¿en qué consiste ese plan? ¿En qué consiste ese misterio? ¿Cuál fue la idea que Dios tuvo para salvarnos, para redimirnos de toda maldad? Mis amados, recuerdan, Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvarte a ti y a mí. Pero no solamente Dios envió a Jesucristo para salvarte a ti y a mí, sino que aquí es la revelación donde eso tiene que cada día afirmarse en tu vida. No solamente Dios te llamó para salvación, sino Dios te salvó para que Cristo habite en ti. Por eso hoy podemos decir: Cristo en mí, la esperanza de gloria. ¿Cuántos pueden decir en esta mañana así? Diga conmigo: Cristo en mí, la esperanza de gloria. Mis amados, ahora Dios nos llamó para que vivamos con Cristo en nosotros. ¿Y cómo ocurre eso? Por la fe, y tengamos la seguridad que Él comparte, Cristo, con nosotros su poder y su gloria. Jesucristo no solamente nos salva, sino que viene a morar en nuestros corazones, en nuestras vidas. ¿Cuántos sabían que tú eres morada para Cristo? Que Cristo habita en ti, que Cristo en ti, la esperanza de gloria. Eso es poderoso, que tú tienes que entenderlo y comprenderlo. Vamos allí a la palabra, Gálatas 2:20. Es un verso muy conocido, pero en el nombre de Jesucristo vamos a clamar a Dios que venga revelación para nuestra vida, nuestra alma hoy de este verso. Dice así la palabra, Gálatas 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente
crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, ¿cuántos habían escuchado este verso? ¿Cuántos lo habían leído? Pues en este día vamos, además de leerlo y estudiarlo, y pedirle a Dios que Dios nos dé la revelación. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Que tú y yo, los que amamos a Dios, los que hemos sido salvos, estamos juntamente crucificados con Cristo. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Que tú y yo estamos totalmente clavados en la cruz. Pero ¿qué es lo que nosotros clavamos en la cruz? Hemos clavado, y todos los días tenemos que hacerlo, llevarlo allí a la cruz de Cristo. Pues, mi amado, lo que Dios quiere que nosotros clavemos en la cruz de Cristo, y que todos los días lo hagamos, mis amados, es el viejo hombre. ¿A qué se refiere cuando hablamos de viejo hombre? Lo que éramos nosotros antes de conocer a Jesucristo. El hombre de los malos hábitos, de los vicios, de las malas actitudes, ¿cierto? De los malos pensamientos. Ese viejo hombre es el que todos los días tenemos que clavarlo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque a veces trata de resucitar. Escuché a una persona que decía: no, esa hermana tiene una unción tremenda, que me resucita el viejo hombre. Estaba diciendo, tiene un temperamento y un carácter que me pone de mal genio. Pero él recordaba que tenía que someter su carácter a la obediencia a Cristo para agradar a Dios. Entonces, mis amados, ese viejo hombre, el de los malos hábitos, de los vicios, de las malas costumbres, de las malas actitudes, tiene que ser clavado todos los días en la cruz de Cristo. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en ti y en mí, mis amados. Ahora, algunos dirán, pero ¿cuáles malos hábitos si yo no tengo malos hábitos? Vamos a ver, de pronto alguno de esto, algo le parecerá conocido. El temor. El temor es un mal hábito. El temor es lo contrario a la fe. La amargura, el vivir amargados, eso es un mal hábito. Los malos pensamientos, la gritería, estar gritando, estar creyendo de ganar las conversaciones con gritos. Bien, los ataques de ira. Algunos le dan ataques de iras. La mentira, son tan fáciles para decir mentira. En algunos los vicios, por ejemplo, el vicio del cigarrillo, el vicio de las drogas. Y ahora que Dios nos guarde, porque están a punto de también legalizar la marihuana, y seguirán legalizando drogas para destruir el cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Los juegos de azar, los casinos, ¿cierto? La lotería, los dispositivos electrónicos allí, la persona que vive en los juegos, ¿cierto? Aunque no sean malos, pero dura todo el día allí perdiendo el tiempo y haciendo cosas que de pronto no le agradan al Señor. El trasnochar, ¿por qué es un mal hábito? Porque era que Jesús no trasnochaba. Jesús se levantaba temprano. Ese sí es un buen hábito, levantarse temprano. Porque cuando tú te levantas temprano, dedica el primer tiempo para el Señor, y el día te rinde. Cuando te levantas tarde, nunca vas a poder alcanzar las cosas que tenías pensado. Y algunas personas trasnochan, viven trasnochando, viendo televisión o haciendo algunas otras cosas. Y cuando luego por la noche tienen sueños y pesadillas y preguntan por qué. Y luego ya cuando ya se levantan, ya no hay tiempo de orar, no hay tiempo de hacer nada. ¿Por qué? Porque viven trasnochando o perecear. ¿Sí? En este tiempo de pandemia, de pronto dormimos hasta tarde algún tiempo, pero eso ya se acabó. Ya volvemos nuevamente a retomar en el nombre de Jesucristo. O la comida en exceso que nos enferma. ¿Ve? A la comida en exceso que nos enferma. Mira, 3 clases de comida que si las comemos en exceso nos enferma. Primero, los fritos. ¿Y qué son los fritos? Pues todo lo que se frita. Las empanadas, ¿cierto? La papa rellena, ¿sí? Y esas
comidas no son malas si tú lo haces una vez al mes. Pero si lo haces seguido vas a tener problemas. O el vivir tomando leche, eso también trae problemas de salud. Cuando se toman demasiado leche, eso trae problemas de salud. Las muchas harinas, ¿cierto? ¿Las harinas en qué vienen? En pan. ¿A cuánto le gusta el pan? Uy, no hay nada más rico que el pan. Pero en exceso trae problemas de salud, ¿cierto? Las harinas, los fritos y los lácteos trae problemas cuando se come en exceso. Algunos tienen la expresión de comida chatarra. Mi amado, no hay ninguna comida chatarra, porque todo lo creó Dios y es bendición para nosotros. Pero tenemos que hacerlo equilibradamente, porque si no nos controlamos, porque si tenemos malos hábitos de alimentación, vamos a tener problemas de nuestra salud. Por eso tenemos que tener bien cuidado. El hablar mal, las malas palabras, ¿cierto? A veces no decimos malas palabras, pero es el tonito con que se dicen las palabras, ¿cierto? No es una grosería, pero el tono parece que fuera una grosería y daña el ambiente. Por eso, mi amado, tenga cuidado, porque ese es un mal hábito. Del tonito que vives hablando las cosas o diciendo las cosas. Bien, el malgastar el dinero es un mal hábito. ¿Y qué es malgastar el dinero? Como dice la expresión, malgastar el dinero es malgastar, es decir, comprar cosas que no necesitas. Comprar cosas que no necesitas. Y en este tiempo tenemos que aprender a ahorrar. Tenemos que aprender a dosificar el dinero o las entradas que tenemos. Como dice la palabra, porque los días son malos. Entonces tenemos que tener buen hábito de ser administradores de los recursos que Dios nos da. Y mira lo que dice la palabra: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues vivir haciendo las cosas, los mismos buenos hábitos que tenía Jesús. ¿Y cómo sabemos, cómo conocemos los buenos hábitos que tenía Jesús? Pues leyendo y estudiando la palabra, ¿cierto? Los evangelios, ¿cierto? Los profetas hablan de Jesús, los evangelios hablan de Jesús, las cartas de Pablo hablan de Jesús. Por eso tenemos que leer la palabra para conocer los buenos hábitos de Jesús y ponerlos en práctica, porque mis amados, tu referente es Cristo. Dios quiere que tú llegues a la estatura de Cristo, y para que tú puedas llegar a la estatura de Cristo tienes que conocer los buenos hábitos que tenía nuestro amado Jesucristo y que sigue teniendo. Pues, pero estamos hablando que tenía cuando estuvo aquí en la tierra. Vamos a ver algunos buenos hábitos que Jesús tenía cuando estuvo aquí en la tierra. Y si Jesús tenía esos buenos hábitos, ¿qué quiere decir? Que tú y yo tenemos que imitar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros, la esperanza de gloria. El primer buen hábito, para los que toman nota ahí, el primer buen hábito es hablar con Dios. El buen hábito que tenía Jesús era de hablar con Dios, de hablar con su Padre. ¿Cómo nosotros llamamos el hábito de hablar con Dios? ¿Cómo lo llamamos? Oración. El problema es que oración se escucha un poco religioso y dice: uy, orar, qué pereza. Uy, orar, no. Mi amado, hablar con Dios es un buen hábito. ¿Por qué? Porque Jesús lo hacía. El hablar con Dios, que lo conocemos como oración, tenemos que hacerlo todos los días. Mire lo que dice Marcos 1:35. Dice Marcos, hablando de Jesús: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue al lugar desierto y allí oraba. Entonces, mi amado, ¿cuál era el hábito que tenía Jesús? Levantarse muy de mañana. Escúchalo bien, ese es un buen hábito para ti, para que Cristo sea formado en tu vida. ¿Y a qué se levantaba Jesús? A hablar con su Padre. ¿A qué nos levantamos nosotros? A hablar con nuestro Padre. Ahora bien,
si el buen hábito que tenía Jesús era hablar con su Padre, ¿cuál será el mal hábito? No hablar con nuestro Padre, no orar, ¿ve? Y eso sí que es fácil en las personas. Ahora, hablar con Dios no es algo que solo hacemos en tiempo de crisis. Orar con Dios no es algo que lo hacemos en tiempo de crisis. Hablar con Dios no es un evento aislado. La oración tiene que ser nuestro estilo de vida. Ese tiene que ser un estilo de vida. Ahora recuerda, cuando digas voy a orar, lo que estás diciendo es voy a hablar con mi papá, voy a hablar con mi Padre, voy a hablar con mi Señor, voy a hablar con Jesucristo, voy a hablar con el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es orar? Orar es pasar tiempo con Dios. Y ese tiempo tú lo puedes hacer a tu manera. Bien, algunos se levantan bien temprano y hacen un café, hacen un tinto y tienen tinto con Jesús, café con Jesús. ¿Cuántos hacen de esa manera? Levanten la mano. ¿Ven? Hay uno, hay dos. Pero algunos otros dicen, no voy a hacer ejercicio. Y salen a caminar. Pero tienen que ir a hablar con Jesús caminando. Es decir, yo puedo orar, ¿cierto? Puedo hablar con Dios en la madrugada tomándome un café. Puedo hablar con Dios saliendo a caminar, ¿cierto? Puedo hablar con Dios apartando un tiempo para Él. Es decir, puedo hablar con Dios colocando música de adoración, ¿cierto? Y ponerme a adorar. ¿A cuánto le gusta hacerlo así? Colocar una canción de adoración. Eso es poderoso, porque eso cambia el ambiente. Eso nos inspira para hablar con Dios. Por eso, mis amados, hablar con Dios no es nada aburrido. No es nada religioso, es lo más hermoso que tenemos de poder hablar con nuestro Padre. Mis amados, hablar con Dios es hacer un tiempo romántico y especial con el Señor. Es buscar la amistad de Dios, ser amigos de Dios. ¿Por qué es bueno ser amigo de Dios? Porque dice que a sus amigos Dios hace conocer su pacto, revela su pacto, porque Dios no hará nada si antes no se lo revela a sus siervos los profetas, dice la palabra. Entonces, orar es adorar al Señor, es alabar a Dios, es darle gracias a Dios. Ahora, cuando nosotros iniciamos la oración adorando y alabando al Señor y dándole gracias, entonces no podemos decir, oiga Señor, gracias por todo. ¿Qué es todo? No, sea puntual, ¿cierto? Sea agradecido en detalle, Señor. Gracias por el día de ayer. Gracias porque me sostuviste. Gracias porque me guardaste. Gracias porque ayer fui a hacer un trámite y vi cómo todo funcionó. Y vi tu mano poderosa detrás de ello. Gracias de Dios por la salud. Gracias por la vida. Gracias por mi familia. Gracias por mis hijos. Gracias por la casa. Gracias por nuestra nación. Gracias porque podemos comer. Es decir, cuando yo le digo gracias, se desprende un tremendo panorama para poder compartir con Dios nuestro agradecimiento. Pero también orar a Dios es contarle a Dios nuestras peticiones. ¿Cuántos tienen peticiones? Levante su mano. Pues, mi amado, hable con Dios y cuéntele las peticiones, ¿cierto? Cuéntele sus problemas. Pero también es entregarle a Dios nuestras cargas e interceder por otros que necesitan oración. También cuando hablamos con Dios, le entregamos nuestras cargas. Le entregamos nuestro sufrimiento si lo hay, pero también oramos por otros que necesitan oración. Escúchalo bien, y aquí hay una revelación poderosa. Ahora yo pregunto, ¿cuántas personas en este tiempo en el mundo están sufriendo? Muchas. ¿Cuántos están en crisis en este mundo? Muchas, pero hay algo bien claro, que Dios es sabio y nos coloca tareas. Dios nos coloca tareas para orar. Yo no puedo decir, Señor, ten compasión de todos en el mundo. No, aunque lo pudiera orar de esa manera, Dios empieza a colocarle gente al corazón. De pronto tú ves una noticia y te impacta. En aquella población ahí está pasando esto difícil. Y ahí tú
empiezas a sentir una carga por eso. Es decir, Dios te está diciendo, ora por esa situación. Yo tengo una experiencia bien bonita que me llevó a entender esto. Porque uno entiende de los errores más que de los aciertos. Salimos de un ayuno aquí de la iglesia, porque los ayunos son bendecidos. En los ayunos hay revelación, hay dirección de Dios. Y llegué a la casa y me senté a ver el noticiero y prendí las noticias. Y cuando dice, hoy en Canadá, Mariana Pajón correrá por el título mundial. Y yo sentí algo en mi espíritu que dijo, ore por ella. Ore por ella. Dios me estaba colocando carga de un motivo especial, que orara por ella. ¿Ve? Cuando por la noche escuché la noticia, Mariana Pajón salió y se cayó. Perdió todo. Dios sabía lo que iba a pasar. Entonces Dios nos coloca tareas específicas para orar. Eso es clave, para interceder por otros. Tú ves algo y tú empiezas a sentir carga por una noticia, por una situación que ves o por algo que te llega al corazón. Tú empiezas a orar por eso. Por ejemplo, Dios me ha colocado una carga por una persona que dice, Señor, dale sabiduría, que la bendición que le van a dar, que no se la robe el diablo, ¿cierto? Que el enemigo no tome ventaja y que sea sabia esta persona para tomar la decisión correcta. Esas cargas que Dios nos coloca para orar e interceder por otros, eso nos lleva a tener oraciones hermosas, específicas, claves, y estamos haciendo la tarea que Dios nos colocó. Bien, mis amados, pero también orar es llorar con Dios y entregarle nuestras pruebas y nuestro dolor. Orar es proclamar en la tierra lo que Dios ya proclamó en el cielo. Escúchalo bien. Recuerda que el profeta dice, Dios estaba buscando a alguien que se pusiera a la brecha. ¿Y qué dice la palabra? No lo encontró. ¿Qué quiere decir eso? Dios estaba buscando a alguien que intercediera, que clamara por esta situación, pero no lo encontró. ¿Por qué? Porque hay cosas que no están sucediendo en la tierra, que son la voluntad de Dios que sucedan, pero no suceden simplemente porque nosotros los cristianos no estamos orando, no estamos declarando, decretando o profetizando sobre esta situación. Entonces, mis amados, orar es declarar, orar es profetizar, orar es proclamar la voluntad de Dios, que lo que Dios determinó en el cielo suceda en la tierra. Eso es orar, eso es clamar, y tenemos que hacerlo, tenemos que decretarlo conforme a la palabra del Señor, decretar lo que Dios ha dicho en su palabra para la tierra y para la nación. Entonces, orar es declarar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que tú seas bendecido, que tú seas prosperado, que en este tiempo de dificultad tú seas guardado, que tu familia sea guardada, ¿cierto? Que tu familia sea próspera, ¿cierto? Que tu familia mantenga unida. Eso es una petición por lo cual nosotros debíamos estar orando. Pero también orar es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, Señor, en el nombre de Jesucristo, yo oro por mi mente, yo oro por mi boca, yo oro por mi corazón, porque yo tengo la mente de Cristo. Los pensamientos que tengo son de paz, son de bien, son los pensamientos que Dios tiene para mí y para mi ciudad. Y yo declaro que lo negativo, lo hostil, lo grosero, lo lujurioso no viene a mi mente, porque yo tengo la mente de Cristo. Por eso ore y lleve cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero también orar es pedir perdón y también perdonar a otras personas. Orar es hacer guerra espiritual. Orar es guerrear, es derribar, es romper, destruir la obra de las tinieblas y desatar el poder de Dios. Ahora, si el buen hábito que tenía Jesús era orar, era hablar con su Padre, ¿cuál será el mal hábito? No orar. Yo te pregunto, ¿ese es tu problema? ¿Tú tienes el mal hábito de no orar? ¿De pasar días que no oras? ¿Que vives tan despreocupado de la vida
que no te has dado cuenta que necesitas hablar con tu Padre. Por eso, que de aquí en adelante el buen hábito de orar empiece a fluir en tu vida. Número 2, Jesús tenía el buen hábito de leer, estudiar y meditar en la Biblia, la palabra de Dios. Ese buen hábito de leer y estudiar la palabra de Dios lo tenía Jesús. Ahora, ¿cómo lo sabemos? ¿Por qué sabemos que Jesús leía y estudiaba y meditaba la palabra de Dios? Porque cuando predicaba, cuando enseñaba, ¿qué? Declaraba la palabra de Dios, citaba la palabra de Dios. Recuerda, a los judíos no solo tenían que hablar, leer y estudiar la palabra, sino tenían que memorizarla, aprendérsela de memoria. Por eso no solamente tenemos que leer la palabra, sino también tenemos que memorizarla, pero también tenemos que subrayar la palabra del Señor. No solo tenemos que leerla, también tenemos que subrayarla. Yo bendigo a esas personas que tienen todavía una Biblia de papel ahí con letra grande, que no tengas problemas de tus ojos ahí, que no te canses y la subrayes, eso es clave. Pero de pronto los que tienen un dispositivo también ahí se puede subrayar. Hazlo, eso es clave. Pero ¿cómo vamos a subrayar? Por ejemplo, rojo para los mandamientos y advertencias. Cuando lea la palabra dice, oye, esto es un mandamiento, es una advertencia. ¿En qué lo voy a subrayar? ¿Con qué color? Con rojo. Pero cuando vengan las promesas de bendición, ¿con qué lo voy a subrayar? Con verde, verde para las promesas de bendición, ¿cierto? Azul para la doctrina, naranja para la profecía, ¿cierto? Y de la misma manera tú puedes tener tus propios colores distintivos, ¿cierto? Que te acuerden algo, como decía la publicidad de la crema dental. Rojo para dientes, ¿cierto? Blanco y verde, eran 3 colores de aquella crema, recordando algo que es lo que hacían los dientes. De la misma manera, así como Jesús leía, estudiaba y meditaba la palabra, tú y yo tenemos que leer, estudiar y meditar la palabra. ¿Y cómo lo hacemos? Subrayándolo, pero también leyéndolo en varias versiones. Eso nos aclara muchas cosas. Por eso, cuando vas a buscar algo según el color, vas a encontrar lo que estás necesitando. Y si no lo comprendes, lo buscas en otra versión y eso te va a ayudar. Número 3, otro buen hábito que tenía Jesús era el ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Escúchalo bien. Si un buen hábito es ser guiado por el Espíritu Santo de Dios, ¿cuál será el mal hábito? Pues no ser guiado por el Espíritu Santo de Dios, es decir, ser guiado por la carne, ser guiado por el razonamiento, ser guiado por el temor, ser guiado por los celos, ser guiado por el mundo, ser guiado por los que otros dicen, ser guiado por la religiosidad, ¿sí? Entonces, yo te pregunto en esta mañana, ¿qué está guiando tu vida? ¿Realmente a ti te guía el Espíritu Santo? ¿Sabes que la Biblia dice que Satanás se viste como ángel de luz para engañarnos? Algunos creen que están siendo guiados por el Espíritu Santo y no es así. El ser guiado por el Espíritu Santo es algo que se aprende con los años. A medida que tú vas caminando en la vida cristiana, vas leyendo y meditando en la palabra de Dios, estás aprendiendo a ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ser guiado con el Espíritu Santo de Dios se aprende a leer la Biblia. Se aprende a leer la Biblia y conociendo exactamente cómo Dios piensa, cómo Jesús piensa y lo que hace. Por eso, cuando alguien te muestre algo, cuando alguien te diga, no, pero esto no es bíblico, esto no lo dice la Biblia, entonces, mi amado, tú vas a tener una actividad fuerte en tu percepción espiritual, en los aires de los espíritus y de las cosas que hay en esta tierra espiritualmente, cuando lees, estudias y meditas la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ahí vas a aprender es cómo Dios obra, cómo actúa. Y cuando vemos algo diferente, oiga, ahí no está Dios. Esto parece muy bonito, pero ahí no está Dios. Esto puede que no sea pecado, pero ahí no está Dios. ¿Por qué?
porque Jesús no lo haría. Mira lo que dice Juan 15, 19 y 20. Respondiendo entonces Jesús le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Es decir, Jesús no hacía nada que no le dijera el Padre. ¿Y cómo le decía el Padre? Por medio del Espíritu Santo. Por eso ahí en Lucas 4:18 dice Jesús: el Espíritu de Dios está sobre mí. En otras palabras estaba diciendo: yo soy guiado por el Espíritu Santo de Dios. Yo no hago nada que el Espíritu Santo de Dios no me diga. Por eso dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y es algo contundente. No solamente leía, sino que la traía a su tiempo. Jesús dijo: hoy se ha cumplido esa palabra en medio de vosotros. Y esta palabra se sigue cumpliendo en medio de nosotros, porque nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, por eso la vida no se trata de hacer lo que yo quiera, sino lo que me guía el Espíritu Santo de Dios. Por eso, escúchalo bien, la vida victoriosa, la vida bendecida, la vida Zoe de Dios que produce en nosotros paz, no consiste en hacer lo que me gusta o lo que yo quiera, sino lo que me guía el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿cómo aprendemos a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios? Mis amados, cometiendo errores aprendemos a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. A veces creemos que eres el Espíritu Santo y no era el Espíritu Santo. Era mi carne, era mi idea o era un dardo del enemigo. Hechos 16, 6 al 10, hay una historia donde va Pablo, Silas y Timoteo. Van ahí haciendo un recorrido misionero y en pie llegan a Frigia, ¿cierto? Y van a hablar allí y el Espíritu Santo le dice: no hablen aquí. Y llegan a Misia y también intentan hablar y le dice el Espíritu Santo: no, aquí no. Y llegan a Bitinia y dicen: aquí sí, pero el Espíritu Santo le dice: no, pero esa noche tienen un sueño. Y el sueño aparece un varón macedonio que le dice: venga a ayudarnos. Entonces entendieron que ese sí era el Espíritu Santo de Dios. Lo anterior era su humanidad, era su carne, era lo que pensaban, era lo que creían. Vamos a predicar allí, vamos a predicar allá. No, el Espíritu Santo decía: no lo haga. Por eso todos, mis amados, nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, aún para predicar a la gente. A veces el Espíritu Santo le dice: no, a ese no le hable. Pero el Espíritu Santo: a ese sí le hable. Háblele del Señor. ¿Por qué? Porque somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Bien, ahora, ¿cuántos errores nosotros hemos cometido en la vida por no conocer la voz del Espíritu Santo? Por no preguntar al Espíritu Santo, ¿sí? Por eso, si tú no has orado, si tú no le has pedido la guía al Espíritu Santo, mejor no hagas nada. ¿Cuántos han comprado casas equivocadas porque no le pidieron la guía al Espíritu Santo? O compraron carros equivocados porque no le pidieron la guía al Espíritu Santo. O entablaron relaciones equivocadas con personas equivocadas porque no le pidieron la guía al Espíritu Santo. O dejaron meter al diablo a la casa porque no le preguntaron al Espíritu Santo. No esperaron un momento. Por eso, una de las cosas que el diablo utiliza para hacernos caer es el apuro. Por favor, rápido, necesito rápido, decídame rápido. Es la manera como los estafadores, como los ladrones y los hijos del diablo tratan de oprimir al pueblo, a los hijos de Dios. No los dejan, ¿qué? Pensar. Por eso, mi amado, no hagas nada antes de meditar, de orar, y si es preciso ayunar, para tener una decisión clara de lo que el Espíritu Santo quiere contigo.
Número 4. Jesús tenía el buen hábito de estar plantado en una iglesia. Escúchelo bien. Jesús, el Hijo de Dios, iba a una iglesia y tenía una iglesia donde el Padre lo plantó. ¿Dónde dice eso en la palabra? Lucas 4:16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Dice que vino a Nazaret, donde se había criado. Donde la iglesia desde niño donde asistía, era la iglesia también donde ahora cuando adulto asistía. Dice, como era su costumbre. La costumbre de Jesús era ir a la iglesia donde Dios lo había plantado. ¿Por qué? Porque allí en la iglesia, mis amados, tenemos relación con los hermanos, echamos raíces, tenemos una familia, somos parte de una iglesia. Allí es donde aprendemos a amar, a perdonar y a orar por otros. Allí es donde formamos realmente un cuerpo de Cristo para cumplir el propósito de Dios. Ahora, ¿por qué es importante que tú seas plantado en una iglesia? ¿Por qué es importante que tú te congregues en una iglesia? Mira lo que dice Salmo 92, 12 al 14. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de Dios nuestro florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Eso es poderoso. Dice que el justo florecerá como la palmera. Pero ¿cuándo florece el justo como la palmera? Cuando está plantado en el lugar, en la casa de Dios, donde Dios lo colocó. Ahí, como en toda familia, hay problemas, hay dificultades, pero tenemos que seguir adelante, porque no estamos obedeciendo a un hombre ni agradando a la gente, sino estamos obedeciendo a Dios. Jesús desde niño tenía una iglesia donde desde pequeño lo llevaban allí sus padres, y aún cuando creció siguió en esa misma iglesia. ¿Por qué? Porque era el lugar donde Dios lo había colocado, donde Dios lo plantó, porque él sabía que cuando yo soy plantado en la casa de Dios, que Dios me coloca, allí voy a florecer. No solamente voy a florecer, sino después de florecer viene fruto, y no solamente tendré fruto, sino que aún en la vejez vamos a dar fruto y estaremos vigorosos y verdes en el nombre poderoso del Señor Jesús. Eso es poderoso, mi Rey de la Gloria. Por eso, si el buen hábito de Jesús era estar plantado en la iglesia que Dios le colocó, ¿cuál será el mal hábito? No estar plantado en ningún lado. Creer que aquí en la casa también está Dios. Creer que voy para aquí, para allá, buscando lo que me conviene o lo que yo quiero, y no ser fiel. Recuerda que el principio de Dios, el principio del cielo es la fidelidad, y Dios requiere que seamos fieles. Y si no somos fieles con los que vemos y conocemos, mucho menos con Dios que no vemos. Porque dice la palabra que Dios no lo ha visto, solamente lo creemos por fe. Entonces, mi amado, eso es poderoso, porque eso nos ayuda a entender cosas, a entender la palabra, a vivir la palabra. Por eso cuando alguien le diga, venga para aquí, que aquí sí hay unción, dígale, ahí no me plantó Dios. Puede que allá caiga fuego del cielo, pero no es el lugar donde Dios me colocó. Hay una casa, hay un lugar que Dios me colocó, estoy echando raíces. Todavía no ves nada, porque lo que estoy haciendo es echando raíces, porque después voy a crecer y voy a ser un árbol fuerte en el Señor, y voy a dar fruto, y no solamente fruto en este tiempo, sino que aún en la vejez permaneceré vigoroso, fuerte, y daré fruto como Dios quiere. Eso es clave, eso es poderoso, que tú tienes que entenderlo, mi amado, porque, mis amados, ahora la iglesia se vende como se vende un producto. ¿Cómo se vende un centro comercial? Venga que aquí es más cómodo, venga que aquí hay todo, venga que aquí hay cosas. Mi amado, no. El mejor lugar es donde Dios te plantó. Ese es el lugar.
plantado en los atrios de Dios, porque allí es donde vas a dar fruto, vas a ver la bendición de Dios. ¿Y qué es esa bendición? Que enriquece y no haya de tristeza consigo alguna. Entonces, mis amados, recuerda, el buen hábito de Jesús era estar plantado en una iglesia. Número 5, Jesucristo tenía el buen hábito de predicar el evangelio. A eso vino, a traer las buenas nuevas de salvación, a enseñarnos un camino, a mostrarnos el camino. Jesús lo hacía todo el tiempo. Ahora nosotros predicamos con nuestras palabras y nuestras obras. Jesús sanaba a los enfermos, visitaba al que estaba solo. La mejor manera de predicar el evangelio es con nuestra conducta, con nuestros buenos hábitos, nuestros buenos modales, como dice la palabra. O más bien como dijo Santo Tomás, un hombre temeroso de Dios, que no se hable del evangelio a menos que sea necesario. Es decir, que tu vida, tu manera de ser, tu conducta, sea una carta abierta para ser leída por todos. Que la gente diga, ¿qué tienes tú? ¿Qué hay en ti que te ves diferente? ¿Sabías que los malos hábitos de nosotros los cristianos son como un repelente que hacen que la gente no quiera saber nada de Dios? ¿Cuál es la excusa que alguien te coloca cuando tú le hablas del Señor? No, hay unos vecinos, conozco una persona, tengo un familiar, tengo un hermano que dice que es cristiano, pero tiene una cantidad de malos hábitos. Por eso, mis amados, cuando ellos nos oyen criticar, cuando los que no son cristianos nos oyen mentir o gritar, o cuando nos ven de mal genio, no son atraídos por Jesús. Y ahora yo bendigo a mi esposa, que en la casa está ahí muy pendiente de eso. Ella es ahí, pilas, baje la voz, tranquilo. Me dice a mí, me dice Marcel, me dice tranquilo, pilas. ¿Por qué? Porque somos testimonio. Y cualquier mal cosa que vea la gente la va a agarrar para decir, y esos dicen que son cristianos. Por eso, la mejor manera de testificar es con tu testimonio, con tu buena conducta. Por eso los buenos hábitos son esenciales. Esté siempre alegre, alabe al Señor, agradece a la gente, sea bueno, sea gentil, sea buen trabajador, sea buen administrador. Ahí tenga un hogar ejemplar, que eso es un buen testimonio para la gente. Es la mejor manera de predicar a Jesús. Así fue que lo hizo Jesús. Por eso, mis amados, necesitamos primero reconocer que hay malos hábitos en nuestra vida todavía, y que por eso muchas veces la familia no cree en nosotros, porque no damos buen testimonio. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que aprender a tener buenos hábitos y a practicar los hábitos que tenía Jesús. Jesús tenía otra cantidad de hábitos, ¿cierto? Era bondadoso, era amable, era gentil, ¿sí? Buscaba a la multitud, pero también se preocupaba por alguien. Era un amigo fiel. Y esos buenos hábitos nosotros tenemos que vivirlos. Así fue que lo hizo Jesús. Por eso algunos dicen, no, es que yo no puedo. Pues déjame decirte algo, el ayuno es un arma poderosa, es una disciplina que nos ayuda a quitar hábitos pecaminosos, que nos lleva a quitar hábitos pecaminosos. Dice allí en Isaías 58, mire, no solamente aguanten hambre, también quiten hábitos pecaminosos. Dejen de gritar, ¿cierto? Dejen de ser iracundos, dejen de mentir, dejen de ser solapados, ¿ve? Porque eso no le agrada al Señor. Y miren lo que dice Isaías 58:8. Los que ayunan, así brillarán como la luz de la aurora, y sus heridas sanarán muy pronto. Delante de ellos irá la justicia, y detrás de ellos la protección de Dios. Escúchalo. Algunas de las personas se portan así, son irreverentes, son imprudentes, son fuertes, porque tienen heridas del alma,
porque no han sanado su corazón. Por eso el ayuno es un arma poderosa. Y los que van más allá, lee este pasaje, Isaías 58 del 5 al 8 en la versión nueva traducción lenguaje actual. Léelo ahí y ven realmente la traducción lenguaje actual. Ahí les dejo esa tarea para que puedan comprender que hay algunas cosas que no se rompen así simplemente por querer. Necesitamos ayunar. Por eso, mis amados, el 10, 11 y 12 de octubre, viernes, sábado y domingo, tenemos 3 días poderosos de ayuno, de rompimiento. ¿Para qué? Para quebrantar los malos hábitos, pero también para un reinicio en el Señor. Recuerde que el pueblo judío está celebrando el nuevo año judío, y recuerde que el reloj de Dios es el calendario judío, y tenemos que estar muy acordes con esas fechas. Por eso el 11, 10, 11 y 12 ahí, viernes, sábado y domingo de octubre, 3 días poderosos de ayuno ahí, sometiendo la carne, para que también puedas someter esas actitudes que en tu fuerza no ha podido. Pero con el poder de Dios vas a poder quebrantar la carne y vas a tener disciplina para tener buenos hábitos, como los hábitos que tenía Jesús. Ahí, cierra tus ojos por un momento. Cierra tus ojos ahí.